Cuando Dios le habla a su pueblo, luego de que éste cruza el río Jordán hasta llegar a la tierra prometida, cuando Dios le habla a través de los sacerdotes y los levitas, en cuanto a la maldición que va a llegar a estos si desobedecen el mandato de la ley de la palabra del Señor, Dios no tan solo le habla a un pueblo que cruzó o que ha cruzado el río Jordán y ha llegado a la tierra prometida, sino que Dios le habla a un pueblo que en un momento dado de este pueblo que ha cruzado, de este pueblo que cruza, en un momento dado de este pueblo van a salir pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles, levitas, sacerdotes. Dios le está hablando a un pueblo que en un momento dado puede convertirse en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo. Dios le está hablando a un pueblo del cual en un momento dado puede salir un presidente, un alcalde, un gobernador. Cuando Dios le habla al pueblo que cruza el río Jordán hasta llegar a la tierra prometida, cuando Dios le habla a su pueblo, Dios le habla a un pueblo que ya Dios desde el principio declaró que iba a ser suyo. En un momento dado, parte de los hombres que vienen a ser el pueblo del Señor luego de que cruzan, parte de estos vienen a ser o el cuerpo de Cristo o parte de los ministerios de Dios. Todo lo que le pertenece a Dios tiene que ser santo, porque Él es santo. Por esto, cuando Dios le habla a su pueblo, luego de que éste cruza el río Jordán y llega hasta la tierra prometida, por esto es que Dios le advierte a través de los levitas sacerdotes las consecuencias del pecado. Por esto es que Dios les advierte las consecuencias del pecado. La idolatría no tiene nada que ver con Dios. Dios les dice que todo aquel que talle, todo aquel que rija o funda un ídolo va a ser maldito. Dios le dice a su pueblo, Dios le dice que todo aquel que funda un ídolo, todo aquel que talle un ídolo en secreto, maldición va a ir a su vida. Un ídolo puede ser alguna cosa, algún objeto. Un ídolo puede ser alguna cosa de aquellas que ya Dios le ha advertido a su pueblo. Desde antes de que estos crucen, Dios le ha advertido que no pueden tocar. Dios le ha advertido a su pueblo que hay objetos y cosas que no pueden tocar. Dios le dice a su pueblo
que en el momento de que aleje su corazón de él, va a ser maldito. En una de las reglas que Dios le entrega a su pueblo, Dios le habla de la idolatría. Dios le habla de los ídolos. Dios le habla de estas prácticas. Maldito todo aquel que talle o funda un ídolo. Maldito todo aquel que rija en secreto un ídolo. El pueblo de Dios tiene que cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Significado para regir sería fundar o crear algo, hacer algo. Cuando Dios le dice a aquellos sacerdotes, a aquellos levitas que han cruzado a la tierra prometida, aquellos sacerdotes y aquellos levitas que han llegado a ser parte del altar y la casa de Dios, cuando Dios les habla a estos, Dios les dice que le creen una casa y un altar donde su nombre sea exaltado. Esta casa y este altar no puede hacerse conforme al corazón del hombre. Esta casa y este altar tiene que hacerse bajo el orden que está escrito en el libro de la ley. En el momento que el sacerdote o el levita erija algún objeto, algún instrumento y lo introduzca en la casa o en el altar de Dios, en el momento que el sacerdote prepare este altar fuera del orden de la palabra del Señor, este está formando y está creando un ídolo. Dios nos dice que inmediatamente este viene a ser maldito. Inmediatamente este viene a ser maldito. El pueblo de Dios no es tan solo aquel que cruza caminando, sino que todo aquel que tiene la oportunidad de cruzar a la tierra prometida de otra manera, como por ejemplo tomando un avión, como por ejemplo tal vez a través del mar, en una yola, en un barco. Estas personas se convierten en el pueblo del Señor en el momento que cruzan el río Jordán y llegan a la tierra prometida. Hay una ordenanza que estos tienen que seguir. La idolatría no tiene nada que ver con Dios. La idolatría no tiene nada que ver con Dios. Dios no tiene rostro. Dios no tiene rostro. La maldición de la cual Dios nos habla, cuando va la vida del hombre, llega a destruirla. Llega a destruirla. Los ministerios de Dios no pueden tallar nada. Los ministerios de Dios no pueden fundar o crear nada que Dios no les haya enviado a formar y a crear. Inmediatamente el pueblo de Dios desobedece a la ordenanza de Dios, este viene a ser maldito. Este viene a ser maldito.